Mientras los adelantos tecnológicos van a una velocidad supersónica, acabamos de ver cómo lanzaron el cohete Dragon SpaceX y llegó exitosamente hasta la estación espacial. Y tenemos planificado en un futuro no muy lejano colonizar nuevos planetas. Aquí en la Tierra todavía no somos capaces de controlar a los microorganismos que nos rodean diariamente. Vemos como un pequeño virus nos tiene a todos encerrados en nuestras casas sin poder controlarlo para que no nos afecte. Pero así como hay algunos microorganismos que nos pueden afectar, hay muchos otros que nos pueden brindar grandes beneficios y protegernos. Un microorganismo que a medida que se estudia y se conoce más, entendemos que tiene una gran cantidad de aplicaciones en el mundo del agro, son las levaduras, que a pesar que las utilizamos hace más de 5.000 años en la elaboración de panes, cervezas y vinos, hoy sabemos que tienen muchas más aplicaciones que van desde la salud animal y vegetal hasta la generación de biocombustibles. Para conocer qué son las levaduras y cuáles son sus aplicaciones en el sector agropecuario, hoy tenemos el gusto de entrevistar desde Costa Rica al especialista en levaduras y negocios pecuarios, Cristian Salazar. Bienvenido, Cristian, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Qué gusto empezar esta mañana conversando con gente que se apasiona por los temas del agro y más bien gracias a ustedes y qué bueno, mucho gusto. Cristian, para comenzar, oye, ¿nos puedes explicar qué es una levadura? Bueno, es una palabra tal vez muy conocida por muchos más programas de casa o los que nos gusta la cerveza también, pero la levadura tenemos que recordar que en el aspecto básico es un microorganismo, es un microorganismo vivo, familia de los hongos y que realmente la vemos mucho, pero a veces la ignoramos, ¿no? Entonces requiere de temperatura, requiere de humedad para crecer y sobre todo la clave de la levadura es que le encanta el azúcar y el almidón para alimentarse y reproducirse. Así que la levadura está en todo lado. Probablemente la hemos escuchado en panadería, la hemos escuchado en cervecería, la hemos escuchado en yogurts, la hemos escuchado en muchas cosas, pero sí, la levadura es eso, es un microorganismo vivo, eso es lo importante, y que tiene múltiples funciones y es natural, está en casi todo. Hay más de 4.300 cepas de levadura catalogadas. Se dice que hay cientos de millones, pero catalogadas hay más de 4.300 y eso hace que cada vez sea más interesante conocerlas, estudiarlas, verlas y saber cómo naturalmente tienen sus aplicaciones, no solamente como comentaba, en la industria de alimentos, también en la industria cosmética, inclusive en la industria del desecho de la basura. Hay una importante cantidad de aplicaciones y una importante cantidad de experiencia que se tiene trabajando con la levadura y por eso hoy día en la agricultura o en el agronegocio son tan importantes. Pero es eso, es un microorganismo vivo, le encanta la temperatura y la humedad para crecer y principalmente ama el azúcar y los almidones para multiplicarse y para convertirse y tener energía de ellos. Oye, fíjate, en el colegio a nosotros nos enseñaron que existen dos reinos, el reino animal y el reino vegetal, ¿verdad? En el mundo de los organismos vivos. Pero resulta que hay un tercer reino, que no lo dicen, que es el reino fungi, que se reproduce totalmente diferente a los animales y a los vegetales, en un tercer reino. Ahora, las levaduras pertenecen a este reino, como tú nos lo estás mencionando. Ahora, ¿las levaduras son organismos unicelulares o son organismos más complejos? ¿Y cómo es su reproducción? ¿Cómo se reproducen las levaduras? Ok, es una súper buena pregunta. Para empezar, como mencionaba, hay muchísimas, hay una importante cantidad de cepas catalogadas, hablaba de 4.300 en el principio, pero tenemos que recordar que esas 4.300 son diferentes, tienen diferentes características y por consiguiente se consideran con diferentes nombres y hasta número, porque la cepa es tan específica para ciertas cosas que la catalogamos con ciertos números y con ciertos nombres. Entonces, efectivamente, muchas son unicelulares y se alimentan principalmente de oxígeno, de azúcar y de almidón, crecen y por contacto una con la otra se pueden
reproducir en condiciones favorables para eso. Pero una y otra actúa de forma muy diferente a las circunstancias en las que esté y también en el sustrato o en el lugar en las que estén. Pero definitivamente es un organismo, es un microorganismo que está allí y que muchas personas están apasionadas por observarlos porque realmente se reproducen de forma muy sencilla. Vos, por ejemplo, puedes hacer ese experimento casero que a muchos nos ha pasado, es que dejamos una fruta, una fresa, por ejemplo, la dejamos en una condición específica y cuando te das cuenta tenemos allí una cobertura media gris hacia verduzca con un borde blanco. Entonces ahí lo que estamos viendo simplemente es un moho, es un hongo o de este fungi familia que está tomando los azúcares de la fruta y los está convirtiendo en energía para ella para multiplicarse y dividirse. Entonces, las condiciones óptimas para una levadura específica o para una cepa levadura específica son las que hemos aprendido a usar para eso, para multiplicarlas y de hecho, vamos a decir que es para multiplicarlas en una condición segura, para que lo que en el uso que tengamos lo podamos aplicar y explotar en una escala saludable, segura y sobre todo que sea costo efectiva, ¿verdad? Porque todas estas cosas suceden de forma natural, la vemos en la naturaleza todo el tiempo, como hablaba de las fresas, pero también la aplicación y la forma de multiplicarlas y la forma de cuidarlas y la forma de convertirlas en un sustrato positivo para el agronegocio, para la agricultura en general, requiere procesos industriales. Oye, desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, se conoce el efecto probiótico de las levaduras. Pero hay unos nuevos usos de la levadura en la industria animal, ¿verdad? Que ya hay estudios que demuestran que agregando levadura en las dietas de los animales se puede mejorar la calidad de la leche y la carne producida. ¿Cuáles son estas levaduras y cómo es su mecanismo de acción? Bien, efectivamente los probióticos los conocemos nosotros a nivel personal o como consumidores, porque vemos en los yogurts algunas cosas similares como estas, o vemos algunas otras cosas en las etiquetas de algunos alimentos cuando observamos en los supermercados que tienen un efecto probiótico. Pero para empezar, recordemos que es un probiótico. El probiótico definitivamente tiene que ser un organismo vivo, que ese organismo vivo ingresa en el individuo, por llamarlo de alguna forma, en este caso hablando de rumiantes, ingresa en el rumiante y le ayuda a crear un ambiente apto para que otros microorganismos trabajen bien o otros microorganismos patógenos o malos prácticamente queden deshabilitados. Entonces, realmente eso es un probiótico. Entonces, efectivamente, se tiene muchísimos, nosotros por lo menos podemos decir que más de 40 años investigando el efecto que tiene la levadura como mecanismo vivo en el animal y que provoca una mejor salud y un mejor desempeño en producción de leche y carne. Pero ¿cómo sucede esto? Yo realmente me quedé bastante sorprendido cuando empecé a estudiar sobre estos temas porque alguien dijo una vez, una vaca es un fermentador. Y es allí donde se involucró en este negocio y ese fue el doctor Pierce Lyons, el fundador de Oltec. Hace 40 años, él estaba estudiando las levaduras para fermentación, para usar whiskies y cervezas. Y fue a una convención y alguien hablaba de una vaca. Y él decía, ¿cómo una vaca? Sí, el rumen de una vaca es un fermentador. Y él dijo, yo soy experto en fermentadores para cerveza y whisky. ¿Y cómo es posible que alguien venga a decirme que un rumen de una vaca es exactamente lo mismo que sucede acá? Y se apasionó con el tema y de allí nace Oltec como una compañía experta en fermentación de levaduras para nutrición y salud animal. Entonces, volviendo en ese contexto, está comprobado que adicionar levaduras vivas en la dieta de una vaca ingresa esa dieta en el rumen y ahí empieza a suceder la naturaleza, la magia de los probióticos. ¿Qué hace la levadura en el rumen? Toma oxígeno y que le encanta el oxígeno, toma los azúcares que están en el rumen, le encantan los azúcares, toma los almidones en el rumen, que le encantan los almidones, y empiezan a trabajar para crear un ambiente de la microbiota del rumen positivo para que más bacterias degradadoras de la dieta como pastos,
forrajes y alimento, entre otras cosas, o almidones, o el maíz y la soya, se degraden y se conviertan en nutrientes que por consiguiente van a ir al intestino a ser absorbidos por el mismo para per se mejorar su salud y producir más leche y más carne. Entonces, realmente, la primera parte más eficiente de un probiótico radica también en el rumen. Y la otra parte muy importante de una levadura es en el intestino. Entonces, tenemos dos focos súper importantes para que una vaca sea saludable, ya sea para leche o para carne, y por consiguiente también que dé más leche y más carne. O sea, Entonces, rumen e intestino son vitales y allí las levaduras hacen cosas muy diferentes, pero ayudan a que la vaca esté saludable, por consiguiente mejore su sistema inmune y por consiguiente produzca más. O sea, tiene dos mecanismos de acción entonces, o sea, actúa tanto en el sistema inmunológico del animal como en mejorar o aportar nutrientes a la dieta para producir más carne y más leche. O sea, en la producción en carne y leche es directa a través de mejorar la absorción de nutrientes, pero también indirectamente al mejorar el sistema inmunológico y consiguientemente la salud de la vaca. Totalmente. De hecho, ambos actúan de forma diferente y hasta en forma separada, porque lo más importante hoy día en la nutrición animal, no solamente de rumiantes, sino también de aves y de cerdos, es que en el intestino es donde sucede el aprovechamiento de nutrientes. Entonces, cuando las partes de la levadura o los componentes de la levadura llegan al intestino, ayudan a crear ese ambiente en el intestino, llámese en el tracto gastrointestinal específicamente hablando, y empieza a trabajar con toda la flora bacteriana que existe allí, con toda la microbiota, y empiezan a crear algo positivo para él. Entonces, hoy día en producción animal, lo más importante es que el intestino o que el tracto gastrointestinal esté óptimo para que funcione de forma eficiente y, como decías vos, los nutrientes sean absorbidos y vayan al torrente sanguíneo y genéticamente leche o genéticamente, en este caso, carne. Entonces, ¿cómo funciona para provocar la inmunidad? Esto es súper interesante. Las levaduras o los componentes de levaduras tienen esas habilidades de crear un ambiente positivo para las bacterias positivas y también para patógenos, tratar de hacer que ellos no trabajen. El trabajo de la levadura en el intestino es también tomar esos patógenos y tratar de inhibirlos bajo toda circunstancia. Probablemente la levadura sea el suplemento o el aditivo o el ayudador de la vaca más seguro y más práctico para usar. Es infalible. Realmente siempre vamos a ver una mejora definitiva en la producción y en la salud del animal mediante el uso de la levadura y sus componentes. Ok, pero esto es en la industria, vamos a decir, de los rumiantes. Estamos hablando ahorita en producción de carne y leche con rumiantes. Y tú estás, los cuatro estómagos, ahí hay muchísima fermentación y las levaduras pueden actuar muy bien. Pero también he leído que en la industria porcina y avícola también hay una cantidad de nuevos usos de las levaduras, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿son las mismas levaduras que se utilizan para porcinos y para aves, y son las mismas que se utilizan en los rumiantes o son otros? Son las mismas. Ahora, cuando digo son las mismas es porque son la misma familia de las levaduras. Por ejemplo, en una de esas 4.300 levaduras catalogadas existe la Saccharomyces cerevisiae y hay una importante cantidad de la familia Saccharomyces cerevisiae. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar una cepa, estudiarla al máximo y evaluar cómo es su eficiencia sobre la nutrición y la salud animal. La aplicación en este caso, en monogástricos o hablando específicamente de aves y de cerdos, la levadura, la familia de levaduras es la misma, Saccharomyces cerevisiae. Existen muchas de esa familia. Nosotros usamos una cepa específica, que es la 1026, que una cosa tiene, a diferencia del uso que tienen los rumiantes, es, si lo vemos con esta analogía de este bolígrafo, supongamos que la levadura viva unicelular es completa. Nosotros lo que hemos hecho en los últimos 30 años es tomar la levadura y evaluar los componentes de la levadura.
Y es allí donde empieza a suceder la biotecnología, no solamente para crear una biomasa de alta reproducción en levaduras vivas, sino también separar las partes de la levadura y prácticamente estudiar la aplicación que tiene sobre el animal. Entonces, en aves y cerdos, es la misma levadura, pero lo que hemos observado es cómo la levadura viva completa afecta a un monogástrico, que es diferente a un rumiante, como explicaba antes en el rumen. Entonces, lo que hemos aprendido y lo que hoy día sucede es que existen segmentos, componentes de las levaduras, la misma levadura que usamos para rumiantes, que tiene diferentes efectos y diferentes aplicaciones en la salud y en la nutrición de pollos o de aves, en este caso, y de cerdos. Eso te iba a preguntar, cuando me dice que separamos la levadura, ¿cómo, si es un organismo unicelular, que está compuesto por núcleo, mitocondria, citoplasma, membrana, ¿cómo es eso que agarras diferentes partes de la levadura? O sea, tú agarras, por ejemplo, el citosol de la levadura o el núcleo y tiene unas funciones específicas que no tienen los demás componentes. O sea, tú no usas la levadura completa o vamos a decir lo que sea, blends, mezclas de diferentes tipos de levadura. O sea, lo que hace es separar la levadura en sus componentes, vamos a decir que son bastante básicos, y los mezclas en algún tipo de alimento o de complemento nutricional, partes de la levadura. ¿Es así? Bien, es más o menos así. La levadura, recordemos que es ese microorganismo vivo. Le creamos un ambiente positivo, le damos de comer azúcar y almidones y ella se multiplica en un fermentador, en un tanque específico. Ahí la levadura está viva multiplicándose. La sacamos de allí, hablando en términos bastante prácticos, y cuando ella no tiene ese entorno, la levadura muere. Muere. Ya pasa a ser un microorganismo vivo y queda muerte, inerte. En ese proceso es donde otros microorganismos, que es lo que Oltec ha venido estudiando, y otras condiciones, hidrólisis enzimática, por ejemplo, existen enzimas que van a ayudar a hidrolizar o a separar ciertos componentes de ciertas sustancias vegetales. Como si fuese una naranja. Imaginemos la naranja que tenemos la cubierta amarilla, tenemos luego una cubierta blanca y luego tenemos la pulpa adentro con el jugo. La cubierta amarilla es rica en altísimos contenidos de mananos, por ejemplo. La interna tiene altísimo contenido de betaglucanos y el núcleo de la levadura como tal es altísimo y rico en proteínas de alta digestibilidad. Entonces, eso es lo que estudiamos en un principio. Separamos esas partes mediante hidrólisis y luego le dimos a los animales las tres partes por separado para empezar a ver cuál era el impacto que tenía cada uno sobre la nutrición y la salud. Y eso es lo que hoy día la biotecnología es acerca de. Hoy día el tomar microorganismos como la levadura y ver el impacto positivo sobre un organismo vivo es lo que todos queremos llegar, porque recordemos que es natural, no es químico, no es un suplemento traído de otra condición y Sí, es creado en una forma completamente segura. pero Cristian, entonces, eh, en los suplementos que le suministramos a los animales, no son entonces levaduras vivas, son componentes de la, vamos a decir, de la industria de las levaduras que pasaron por unos procesos. O sea, tú no le suministras a los animales en sus dietas levaduras vivas como hace, por ejemplo, en el pan o como hace en la industria de la cerveza o del vino, sino tú, o sea, hay un proceso previo en el cual lo que agarras son, vamos a decir, de esa millonaria reproducción que ocurre, que hacen las levaduras muy, muy rápido. Tú después agarras y separas en los componentes las fracciones de la levadura. O sea, no es la levadura viva entonces. Así es correcto. Vamos a usar esta analogía. Entonces ahora tenemos para rumiantes la levadura viva. Saccharomyces cerevisiae 1026, esa sí va directo al rumiante, viva, completa como tal. En el rumen, ella toma oxígeno, toma azúcar, toma fibra, almidones, trabaja, se multiplica y luego llega un momento donde el pH del rumen la mata. O sea, simplemente la inactiva, por llamarlo de alguna forma. Ya hizo su primer trabajo. Cuando va por el tracto gestacional, hace su segundo trabajo. En el caso de aves y cerdos, esta levadura viva es específica para rumiantes y en el caso de aves y cerdos hemos hecho esto, que es tomar esta levadura viva y partirla y segmentarla para que esos componentes tengan impacto diferente sobre el animal.
tres ejemplos en esa segmentación. Vamos a dividirlos en tres. Uno, una parte digamos, de lo que cubre la levadura o de la pared celular de la levadura es muy, muy eficiente para el control de micotoxinas. En nutrición animal o en producción animal hemos aprendido mucho sobre micotoxinas y esa fracción, ese componente es altísimo eficiente para controlar las micotoxinas en el animal. Por consiguiente, nuestro absorbente de micotoxinas es una solución que es un componente de la levadura que es muy eficiente para el control de micotoxinas. Otra fracción de esta levadura es altísima en mananos y los mananos tienen una fantástica función en el animal. Prácticamente son carbohidratos, o sea, son azúcares. Cuando hablaba de los patógenos que quedan en el intestino, el patógeno le encanta el azúcar y los mananos prácticamente son carbohidratos azúcares. Entonces el patógeno se pega a él y él sirve como un señuelo y sale por la excreta. Entonces realmente cada fracción tiene su efecto positivo y ha sido estudiado por muchos, muchos años, no solamente por nosotros, sino por universidades y otras compañías. Y vemos que cada vez fraccionar la levadura para encontrar el efecto de ese componente sobre la parte positiva de nutrición y salud animal es algo fantástico. Ya entendí entonces, en los rumiantes es la levadura viva, luego se muere en el rumen, y, y en el caso de los cerdos y aves son componentes de la levadura. Pero es que leí en un estudio que en el caso del crecimiento de pollos de engorde y lechones, en el crecimiento de los lechones, hay algo importante de las levaduras sobre el aparato inmunológico. Entonces, estas levaduras, que ya no son levaduras vivas, sino son levaduras, vamos a decir, componentes de las levaduras, también hacen un efecto en el aparato inmunológico de los animales, porque leí que cuando tú utilizas levaduras puedes disminuir muchísimo el uso de antibióticos, con todos los problemas que sabemos que traen los antibióticos luego de resistencia en los humanos cuando consumen estas carnes. Entonces, estos componentes de la levadura, cuando los das separados, vamos a decir, mezclados en alimentos ya muertos, también tienen efectos sobre el aparato inmunológico del animal. Bien, el tema que comentas es probablemente uno de los temas más actuales, es probablemente uno de los temas más sensibles y es probablemente uno de los temas en los cuales también el consumidor está ligeramente involucrado. Recordemos que en producción animal siempre el mundo del productor es uno, el mundo del que procesa la carne, la leche es otro y el consumidor, el mundo del consumidor es otro. Entonces, lo que sí hemos observado nosotros es que cada vez hay más presión del consumidor por conocer qué es lo que está comiendo y es esa trazabilidad, es ese de la granja a la mesa. Ese concepto ha provocado que el uso de antibióticos para contrarrestar ciertas enfermedades en los animales sea más cuidado o sea más observado. Entonces recordemos que, como hablábamos del tracto gastrointestinal al principio, allí es la parte más eficiente, es la parte que tenemos que cuidar para que sea más eficiente. Si nosotros tenemos un intestino delgado de un animal saludable, no tenemos que agregar absolutamente nada. El principio dice, un ave saludable no requiere nada más que alimento, agua y confort. Mientras que si un ave tiene alguna enfermedad producto de alguna bacteria o producto de algún patógeno o producto de algún mal respiratorio o lo que sea, va a ser necesario el uso de medicamentos. Entonces, es allí donde la industria por muchos años ha contribuido positivamente a curar a un animal. Entonces, el sistema inmune de un animal se puede fortalecer. El sistema inmune de un animal se puede corregir o se puede balancear, de tal forma en que lo que tenemos que hacer es evitar que un animal se enferme. Pero hoy día lo que tenemos que decir es, el uso de antibióticos entra en el animal, llega al intestino, y recuerdas cuando hablábamos de que tenemos diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de ambientes en el intestino que tenemos que cuidar. Entonces, también los antibióticos causan efectos negativos sobre lo malo y sobre lo bueno. Ese es el quid del asunto. El antibiótico en sí,
o el medicamento en sí es algo bueno si el animal está enfermo, porque lo vamos a curar. ¿Qué haría hoy la industria sin un medicamento, un antibiótico para los animales? No tendríamos la producción que tendríamos hoy en día. Lo que sí está verificado y lo que sí se está trabajando mucho es evitar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento para evitar que el animal se enferme. Entonces, hoy día, lo que estamos tratando de hacer es el uso de levaduras para disminuir el uso frecuente de antibióticos en medicamentos animal como preventivo. El productor dice, voy a poner esto por si acaso. Y ese por si acaso es donde hemos venido nosotros a decir, hey, ese por si acaso dejémoslo por un lado y utilicemos alternativa natural, confiable, verificada, eficiente y sobre todo rentable, y que por consiguiente va a llegar al mercado y el consumidor va a decir, mira qué interesante, este es un producto producido, empacado y comercializado de forma segura y que hoy día está preocupado por la resistencia a los antibióticos. Sí, yo pienso que ya los productores, los ganaderos y los porcicultores y la industria avícola cada vez tiene más conciencia de dejar de utilizar los antibióticos como promotores de crecimiento, porque antes se utilizaban mucho para evitar que el animal se enferme, sobre todo en la industria avícola, que el crecimiento es muy rápido. Entonces, eran como preventivos. Yo creo que cada vez hay más conciencia y utilizar todas estas nuevas alternativas de microorganismos o cosas orgánicas que mantienen el aparato inmune del animal balanceado y evitando, y dejar los antibióticos solamente para cuando hay infecciones reales, ¿no? Ahora, Lo hay. esto me quedó claro, vamos a decir, en la agricultura animal. Ya entendí cómo es en los bovinos, cómo es en los porcinos y en los monogástricos. Perfecto. Ahora, en la industria, en la agricultura vegetal, en los cultivos, también se han descubierto una cantidad de nuevos usos de las levaduras. Entiendo que con el uso de las levaduras pueden utilizar levaduras como fertilizantes y también como protectores de cultivos, ¿no? Puedes disminuir el uso de pesticidas. ¿Cómo? Es el mismo mecanismo de acción y son las mismas levaduras las que se utilizan en cultivos. Eso es, me gusta cómo lo dices, si es lo mismo o es el mismo modo de acción. En teoría, en la esencia del microorganismo vivo de la levadura, sí lo es. Porque recordemos que ese microorganismo vivo viene de la familia de los hongos. Entonces, por consiguiente, sí es similar. Efectivamente, el uso de las levaduras, pero más sus componentes, tiene efectos positivos sobre la protección en contra de otros hongos o otros microorganismos. Estamos hablando de que no lo voy a proteger contra una mosca, pero sí lo voy a proteger contra otro hongo, contra otro microorganismo que puede dañar la raíz de la planta o la planta per se o la hoja y por consiguiente los componentes de levadura lo pueden proteger. También componentes de levadura pueden promover la absorción de nutrientes en la misma hoja, en la misma raíz, en el mismo tallo, y por consiguiente crear una salud reproductiva de la planta en fruto de forma correcta, recibir de forma segura la luz del sol, y también tenemos los componentes de levadura o levaduras para el uso en crear una mayor eficiencia productiva, como más toneladas por hectárea. Entonces podemos dividirlo en tres partes. Desempeño o performance, más producto, más fruta, más kilos por hectárea. Protección en contra de otros microorganismos perjudiciales, otros hongos, otros mohos. Y también nutrición, porque precisamente componentes de levadura o las levaduras pueden ayudar a minerales, a aminoácidos, a vitaminas y a otros nutrientes a estar más eficientes, más disponibles en el suelo, en la hoja y por consiguiente en la planta. Hoy día, en la industria agrícola específicamente, existen dos mundos, el mundo químico y el mundo natural, porque inclusive el orgánico hay que leer lo que significa orgánico para entenderlo o para categorizarlo, pero nosotros lo vemos más en el contexto natural y en el contexto químico. Entonces vas a observar en el mercado bioestimulantes, bioconformadores, bioremediadores y cada vez más la industria agrícola tiene más
categorías. Te puedo poner 3 ejemplos para tal vez ayudar un poco en este tema sobre la parte agrícola. En Costa Rica y en otros países tropicales es muy común encontrar sigatoca negra en banana. O es muy común encontrar la roya en el café. Es muy común utilizar, eh, vamos a decir así, herramientas químicas para el trato de la sigatoca negra en banano, pero ese banano al ser exportado a un mercado requerido orgánico o requerido sustentable, va a tener una limitación. Imagínense ahora con el café, siendo ahora más bien los microlotes gourmet de café selectivo, que se requiere una pizca de esto, una pizca de lo otro para que sea más atractivo para el consumidor. Entonces, realmente las alternativas naturales para evitar que otros microorganismos o mohos o hongos como la roya y como la sigatoca son perfectos para este caso. Sí podemos reducir el uso vamos a decir, de químicos en la planta de banano para evitar la sigatoca, pero no eliminarla. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo también de la biotecnología o el uso de levaduras en la agricultura es cuando podemos observar en ciertos sembradíos desechos vegetales, o sea, ramas, cortezas o la planta que ya fue descartada para que crezca la segunda. Existen una importante cantidad de microorganismos que también ayudan a degradar esas cortezas, esos desechos vegetales. Las enzimas, las levaduras, los mohos, ayudan a degradar todo eso. Recordemos el compost. Okay. Prácticamente podemos usar levaduras para acelerar el compost. En Perú hicimos un trabajo súper interesante. Tomábamos 120 días para concluir un proceso de un compost. El uso de levaduras lo aplicamos allá como un producto propiamente en Perú. El uso de levaduras en ese sustrato aceleró el compostaje y disminuyó en 30 días el proceso. Con eso te puedo decir que realmente el uso de levaduras en la agricultura tiene esos 3 impactos: performance o desempeño, nutrición y definitivamente protección. O sea que el efecto fertilizante de las levaduras viene por descomposición de la materia orgánica para ponerla biodisponible para los cultivos, para las raíces de los cultivos, y también para coadyuvar a que algunos minerales que están en el suelo sean absorbidos por las plantas. O sea, es el efecto fertilizante. El efecto fertilizante no es directamente como aporte de nutrientes que tengan las levaduras per se. Totalmente cierto. Esa afirmación es la mejor que he encontrado. La levadura o las fracciones o los componentes per se no son fertilizantes como tales, pero realmente son un coayudante para que el fertilizante sea más eficiente. Y realmente imagínate lo que sería que una gota de agua, vamos a decir esto para no hablar de un fertilizante, una gota de agua caiga sobre una hoja. Esa hoja tiene un hongo, o tiene un moho, o tiene una bacteria, o vamos a decir, un microorganismo X. Esa agua no va a ser absorbida de forma apropiada por la hoja. Entonces, proteger la hoja, obviamente, de todos esos microorganismos es eficiencia y vas también a hacer que un fertilizante foliar, la gota, llegue allí y va a ser absorbida por la hoja. Y lo mismo en la raíz. Entonces, sí, las levaduras y los componentes per se no son fertilizantes, pero lo que hablábamos con los animales, si vos creas un medio saludable para la planta y no tiene nada la planta de otros patógenos o otros microorganismos que la deterioren en el suelo es rico en nutrientes per se, tenemos luz y tenemos agua, no habría que protegerla. Entonces, usar las levaduras es esa alternativa. Cuando tenemos diferentes climas, cuando tenemos diferentes también plagas de insectos y otras cosas, para hacer que la planta crezca más saludable y dé más fruto. Pero sí, esa es la mejor forma de decirlo. No son fertilizantes per se, son coayudantes al fertilizante, pero también son alternativas naturales a los fertilizantes. Oye, en el caso de la cigatoca sería una maravilla porque el uso de agroquímicos para controlar la cigatoca, que también es un hongo, sería ideal si se considera, o por lo menos se disminuya muchísimo el uso de protectores de síntesis química, ¿no? Si logramos con levadura protegernos de ciertos hongos sería una maravilla.
Ahora, Es en el correcto. uso, pero es que siguiendo con los otros, pues ¿sabes? Que hay agricultura animal, vegetal, acuícola y forestal. Y creo que las Correcto. levaduras tienen aplicaciones en todo. Estuve leyendo que en la acuicultura también se están utilizando muchísimo las levaduras. Entonces, repitiendo la pregunta, ¿son las mismas levaduras y el mecanismo de acción, me imagino que será muy parecido al de las otros animales? Totalmente, es la misma. Es exactamente la misma, es el mismo principio. Recordemos que el animal, en este caso el pez, el crustáceo, o en este caso en la acuicultura, también hablamos de sistema inmune, también hablamos de tracto gastrointestinal, también hablamos de nutrientes y también hablamos de alimento balanceado. Y además de eso hablamos de comunidades biológicas en masa. Entonces, tenemos las 5 variables que prácticamente permanecen muy similares en el contexto de la producción. Ahora, en la acuacultura, hablamos de que podemos decir que existen los 2 tipos de acuacultura. O sea, está la intensiva o la extensiva, o está aquel que es cuando decimos cultura, es porque es en circunstancias de control. Llámese lagunas para camarones o piscinas para camarones, como se le conoce en algunos lados. Estamos hablando inclusive de jaulas sumergidas. En fin, lo interesante de la acuacultura es que cada vez más se utilizan cosas cada vez o alternativas cada vez más naturales. Porque realmente el medio en el que se encuentra el animal o el pez es biológicamente rico. Entonces, al ser biológicamente rico, es diferente a un pollo que él está metido en un galpón y que está siendo suministrado agua y alimento por una condición. Mientras que el pez, el camarón, etcétera, él está en un medio biológico que per se también abunda una importante cantidad de nutrientes. Entonces, el uso de la levadura y sus componentes en la acuacultura es prácticamente el mismo que vimos en los casos anteriores. Sin embargo, la función cambia de acuerdo con la especie, obviamente. Por ejemplo, el camarón se dice y está verificado que su sistema inmune es prehistórico como tal. Eso es un crustáceo que definitivamente su sistema inmune está apagado. Entonces hablamos de la inmunoestimulación o hablamos de cómo cuando el animal se puede enfermar, su sistema inmune se enciende o se activa y trabaja, pero en un animal pequeño, de una masa pequeña, realmente su eficiencia alimenticia es muy, muy rápida, es muy, muy alta y también las enfermedades les dan de una forma muy agresiva. Entonces, realmente, el uso de levaduras y componentes, tanto en camarones como en peces, en cultivo y también en aguas abiertas, son vitales porque de una u otra forma también ayudan al sistema inmune con patógenos, inclusive con patógenos externos. Hicimos un trabajo, recuerdo bien, en Noruega, donde los salmones tienen un problema en algún momento de su vida y es como se le llama como un piojo marino. O sea, se les pega un organismo en su superficie y los salmones tienen naturalmente una mucosa externa que les ayuda obviamente a nadar de una forma más eficiente en contra de la corriente, también la temperatura del agua, entre otras cosas más. Entonces hemos encontrado, y es una prueba súper interesante que hicimos hace unos años, donde las levaduras y el uso de levaduras y componentes también ayudaba no solamente en el tracto gastrointestinal del animal para provocar un sistema inmune y que los patógenos internos en el intestino no afecten, y también en el externo. Y realmente la acuacultura es una de las industrias que está creciendo cada vez más, 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 más y más. Fíjate, eso que tú mencionas de cómo está creciendo. El año pasado fue el primer año en el cual fue más lo que consumimos los humanos de cultivo de peces que la pesca en mares o en ríos. O sea, hubo más consumo de peces de cultivo, de camarones, de crustáceos, de moluscos, que de los crecidos naturalmente. Pues. O sea, Totalmente. y esta tendencia va aumentando. Pero fíjate, el uso de las levaduras no para ahí. Por eso a mí me entusiasmó tanto hacer este programa sobre levaduras, Qué porque bueno. además de todos los usos que estamos viendo, en la industria de los biocombustibles,
Fíjate, los biocombustibles normalmente se han producido, ¿verdad?, a partir de cereales, melaza o cualquier azúcar sometida a un proceso de fermentación alcohólica, ¿no? Pero resulta que ahora existe un bioetanol que llaman bioetanol de segunda generación, que se utilizan levaduras para la producción de este bioetanol. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo funcionan las levaduras también para producir bioetanol? Bien, esa pregunta, aparte de ser muy visionaria sobre combustibles, esa pregunta me lleva a mí o a Oltec al pasado. Y para compartir un poco sobre eso, así muy brevemente, Oltec nace, como comenté anteriormente, por la pasión del doctor Pierce Lyons sobre la fermentación de levaduras para whisky y también para cervezas y demás. Él es un irlandés. Él salió de Irlanda a hacer su postdoctorado a los Estados Unidos, específicamente en Kentucky, y allí empezó a estudiar las levaduras para dos cosas. Interesantemente, la curiosidad científica. Uno, bourbon, que es un whisky propio de Kentucky, y dos, etanol. Entonces, realmente, el etanol es parte de la historia de Oltec. Es más, se puede decir que Oltec nace con un Dr. Lyons teniendo en su mente el etanol como un combustible, pero estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, imagínense lo que era un científico o un bioquímico pensando en alternativas a los combustibles fósiles, utilizando la biotecnología y las levaduras para crear etanol, pensando en que en el futuro el petróleo se podría acabar. Entonces, mira cómo empieza esta historia 40 años atrás. Hoy día, el etanol se produce mucho en los Estados Unidos, pero tenemos un problema serio con eso. El uso de los ingredientes para producir, o los ingredientes para producir, uno de los ingredientes para producir etanol es el maíz. ¿Para qué usamos el maíz? No solamente para producción animal, que la mayoría conocemos muy bien, sino también para nutrición humana. Entonces, realmente, el etanol, por llamarlo de alguna u otra forma, contribuye negativamente sobre la alimentación del mundo. No estoy diciendo que es malo, pero estoy diciendo que el uso de un ingrediente vital para alimentar al mundo, en general, animales y humanos, está usado como para hacer un biocombustible. Y realmente lo es. Hoy día es usado. De hecho, derivados o desechos de los biocombustibles son utilizados en nutrición animal. Pero volviendo al tema, la segunda generación. Muchas personas se dieron cuenta que el uso de este tipo de etanol o este biocombustible provocado o usando como ingredientes, uno de ellos, el maíz, realmente tenía un impacto negativo sobre el mundo. Entonces, se ha venido pensando en el etanol de segunda generación como un biocombustible diferente, que no utilice como materias primas el maíz y esos ingredientes vitales para la alimentación y no para consumirlos en un auto o para transportarnos. Vamos a darle prioridad al alimento y segunda prioridad o otra prioridad al transportarnos de una forma eficiente. Entonces, en este contexto, el biocombustible o el etanol de segunda generación es donde viene a estar presente en el siguiente contexto. Primero, ¿qué fue lo que se estudió? Ok, la biomasa, o sea, ese cultivo, ese grupo de ingredientes para producir etanol y qué características químicas tiene. Encontramos azúcar, azúcar, azúcar y azúcar como una de las cosas más importantes. Bien, entonces nos ponemos en ese contexto, donde alguien encuentra azúcar, 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 azúcar. Donde más se encuentra el azúcar o esos carbohidratos o glucosa, para ir en términos más hacia lo que quiero referirme, es vegetales. Desechos de vegetales. Mira la palabra, desechos de vegetales. Entonces tenemos árboles, cortezas, cáscaras, vegetales, cualquier otro vegetal hecho en una biomasa o en un sustrato, tiene altísimo contenido de esa glucosa o de ese carbohidrato o de ese azúcar. ¿Qué requiere ese sustrato para convertir todas las fracciones grandes en fracciones pequeñitas para que sean degradadas y convertidas en azúcar para convertirlas en etanol y por consiguiente un combustible? Levaduras y enzimas. Es allí donde entra la biotecnología. Entonces, desde el principio se usa la biotecnología en esta fase. La versión 2
mejorada del etanol, es el de segunda generación, pero con el uso de materias primas diferentes, que sean descartes o que no sean vitales para otra actividad del humano, y por consiguiente que disminuyan la basura y por consiguiente que ayuden a crear un medio natural. Entonces, las levaduras y las enzimas tienen dos acciones muy diferentes en esos sustratos, donde está toda esa mundo vegetal para descomponerlo y fermentarlo y convertirlo en azúcar para posteriormente convertirlo en un alcohol. Oye, estamos viendo el poder de los microorganismos. Es impresionante todo esto que hemos aprendido de las levaduras hoy que nos has contado. Vemos como otro microorganismo, un virus, nos tiene a todos encerrados. Entonces, bueno, estamos volviendo a ver los microorganismos con mucho detenimiento y estudiándolos mucho. ¿Cómo ves las levaduras para el futuro de la agricultura? ¿Qué se viene con las levaduras? ¿Qué nuevo hay? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo puedo ubicarme en el siguiente contexto. Investigar cada vez más en el impacto que tiene la levadura sobre los organismos vivos, pero llámese no microorganismos, sino sobre humanos, plantas y animales, es realmente lo más importante. Lo que se viene es, como te comentaba, el uso de técnicas como la nutrigenómica. Entonces, mira esta palabra, nutrigenómica, ¿qué significa? Nutrir genes. Hoy día, la evaluación del impacto de ciertos nutrientes a nivel genético es lo más importante. Ya se usa en humanos. Hay compañías globales que tienen el estudio de X ingrediente o X nutriente sobre un gen y por consiguiente se crea como un suplemento alimenticio o inclusive un medicamento. Cada vez más encontramos cosas más fascinantes de las levaduras, de las enzimas y de los microorganismos, porque cada vez más estudiamos cómo ellas actúan ante esto y ante lo otro. Un ejemplo sobre los virus. Una de las cosas en las que nosotros hemos observado con curiosidad científica es el efecto que tiene una levadura enriquecida con selenio para contrarrestar los posibles efectos de Alzheimer. Entonces, mira que el futuro de las levaduras o de los microorganismos está tan lejos que te permite en ese camino ir evaluando y probando la aplicación de cada una de ellas sobre cada circunstancia diferente. Oye, hablaste de dos de los temas que son futuros programas de agro para el siglo XXI. Uno es nutrigenómica, que esto es interesantísimo, todo esto que se está viniendo con alimentar genes, es algo que uno nunca hubiese pensado. Y otro es lo importante de las algas, como tanto las microalgas como las macroalgas tienen ahorita un mundo también en esto que se viene, ¿no? Lo es. Cristian, si alguien quiere contactarte o quiere tener más información más profunda sobre el uso de las levaduras, ¿a dónde puede investigar? Bueno, realmente yo puedo darte mi número telefónico, puedo darte mi correo electrónico o pueden entrar simplemente a oltec.com. Es muy sencillo. Y realmente la persona que quiera buscar más, conocer más, y si le despertó este programa esa curiosidad científica o esa curiosidad productiva, o realmente quiere compartir algún tema, una experiencia que haya tenido, o quiere conocer muchísimo más sobre los componentes de levadura, el impacto sobre su producción, ya sea pollos, aves o cerdos, simplemente me puede escribir. Yo soy Cristian Salazar, mi correo electrónico es csalazar@oltec.com y solamente escríbanme allí. Oye, Cristian, muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias por toda esta información tan interesante y por tu tiempo. Y ojalá pronto volvamos a conversar sobre estos temas que son interesantísimos. Yo te agradezco a vos también mucho, no solamente por esta oportunidad y este espacio, también quiero felicitarte a vos y a tu compañía. Definitivamente, en un momento como este, necesitamos aliento, necesitamos voces, necesitamos espacios para buscar contribuir de una u otra forma con continuar. Es increíble cómo un microscópico organismo unicelular puede traer tantos beneficios.
tanto vivo como también procesadas sus diferentes estructuras mediante las nuevas alternativas biotecnológicas que existen. Además, en tantas industrias, en la agricultura, en la alimentación, en la medicina, en la generación de biocombustibles. Y lo más impresionante es que de la cantidad de cepas de levaduras que existen, solo se conocen en profundidad un pequeño porcentaje, lo que nos indica que es muy probable que en el futuro se consigan nuevas aplicaciones de las levaduras en las diferentes industrias. Otra cosa importante es que este es un producto natural, amigable con el medio ambiente, que puede sustituir en alguna medida a los productos de síntesis química. Espero que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.